Gracias, Señor, por siempre te alabaré, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos nos gozamos en tener la bendición de Dios con nosotros cada día? Cada día al caminar, al salir, al llegar a nuestros hogares. En todo tiempo Dios ha estado ahí, y por eso hoy le damos gracias. Dele gracias al Señor. Él es bueno, Él es misericordioso. Su presencia siempre ha estado con nosotros en todo tiempo. Alábale al Rey. Él está aquí de su corazón esta mañana. Señor, gracias, Padre, por tu bendición. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas, nos cubres con tu presencia, Señor. Gracias, Padre amado, por traernos aquí, por estar vivos, por estar con salud. Gracias, Señor, por el sustento de cada día. Gracias, Padre. Por eso te damos la gloria, por eso te damos la honra, mi Dios. Aleluya. Recibe todo el honor. Oh Señor, te alabamos, Señor. Bendito seas, Padre. Usted puede cantar esta canción y declararlo en el nombre de Jesús a toda su familia. Amén. Te adoramos, Señor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Aleluya, cántalo conmigo. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dile amén. Su voz al Señor. Amén, amén, amén. Dígalo más fuerte.
con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te que así sea, Señor. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Gloria a Dios, muy buenas noches, hermanos, qué gusto el estar nuevamente reunidos a través de su programa Interacción, un espacio que nos permite a través de la gracia de Dios el poder llegar a ustedes, nuestra querida audiencia. Queremos exteriorizar un saludo muy especial a todas las familias, agradecer principalmente a nuestro Padre Celestial por el hecho de contar con la audiencia de cada uno de ustedes. Son nuestras oraciones, es nuestro clamor a nuestro Padre Celestial para que la gracia, para que la bondad y la misericordia de Dios repose en la vida de cada una de las familias. Pastor, un gusto una vez más de estar como todos los miércoles. Vamos a saludar a la audiencia y que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Un saludo cordial a todos nuestros amigos y hermanos que nos están recibiendo en sus hogares, como que ven este programa, esta grabación en algún momento. Esperamos que sea de bendición, que esperamos que realmente usted pueda encontrar respuesta a sus preguntas. Es muy difícil en un tiempo tan corto poder abordar todo un tema, pero esperamos que cada uno de los temas que estamos trayendo le ayuden de alguna manera y despierten también su curiosidad espiritual e intelectual para seguir investigando el tema, porque hay muchas cosas en la iglesia que en este tiempo estamos necesitando afianzar, conocer profundamente, y hay otras que debemos empezar a desechar porque realmente no son parte de nuestra fe. Así que bienvenidos, esta noche esperamos ser una bendición para ustedes. Gloria sea al Señor. Amén, mi pastor. ¿Sabe, mi pastor, que el día domingo usted trató un tema muy hermoso?
que tiene que ver exclusivamente con lo que el apóstol Pablo, un hombre de Dios, elegido por el Señor, iba delineando el plan de salvación hacia el pueblo gentil. Correcto. Indudablemente que las promesas, los pactos, todo estaba para su nación. De hecho, Jesús dice que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Así es. Más en base a ese rechazo, pues por la gracia de Dios, dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice que nos ha dado ese poder, esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Y quisiera esta noche seguir introduciéndonos en el tema para darle un poquito de continuidad a todas aquellas cosas que el Señor nos permitió disfrutar este domingo a través de esa enseñanza. Y quisiera que usted me acompañe al libro de Romanos, capítulo 9, donde hay una expresión, un sentir del apóstol Pablo, ¿no? En el verso 1 dice algo muy importante, dice la palabra del Señor: verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo, dice, ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Qué amor fraternal de este varón que estuvimos hablando acerca de Pablo. Dice, parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Y esto es muy importante que podamos nosotros ir introduciéndonos un poquito en el tema, porque la nación de Israel tenía el privilegio de poder tener a su alcance todas estas cosas. Si nosotros revisamos con mucho detenimiento cómo en el devenir de la historia el Señor fue delineando su plan no solamente de amor, sino su plan de propósito para la nación de Israel. Así es. Como usted dijo al principio, pastor, en realidad hay muchísima tela que cortar en cuanto a la historia bíblica de la nación de Israel, una historia que alegra nuestros corazones de ver ese amor incondicional de Dios para su pueblo, librándolo de tragedias, librándolo de tormentos, alimentándoles, sustentándoles, dándole pactos, dándole promesas, delineando su vida y sobre todo conduciéndoles hacia una tierra de bendición. Mas sin embargo, aquí aflora, pastor, la realidad de la dureza del corazón. No solamente que es propio de la nación de Israel, sino de la humanidad entera. Amén. Pero bendito sea Dios, pastor, que ahora nosotros hemos podido ser sensibles, porque la palabra del Señor dice que nosotros estábamos ajenos a todas estas cosas que el Señor le había ofrecido a la nación de Israel. Así es. Ajenos a los pactos, ajenos a las promesas, y es más, describe que estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Esa era nuestra condición. Así es. Pero bendito usted, amigo oyente, bendito nosotros, pastor, que hemos podido ser iluminados por la luz de Cristo a través de su Espíritu Santo y ahora podamos movernos en la dirección de esas promesas, pastor. Amén. Bueno, el punto es claro. Yo lo que creo que lo que Pablo estaba tratando de decir, lo dice, no estaba tratando, él lo dice. Ahí mismo en el capítulo 9, él aclara, dice, no estoy diciendo que Dios no haya cumplido sus promesas con el pueblo de Israel, pero no todos los judíos son realmente parte del pueblo de Israel. Ni todos los descendientes de Abraham son verdaderos hijos de Abraham.
pues Dios le había dicho, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Eso significa que nadie es hijo de Dios solo por pertenecer a cierta familia o raza. Al contrario, la verdadera familia de Abraham la forman todos los descendientes de Isaac, porque Isaac fue quien nació para cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dentro de un año volveré y para entonces Sara ya vendrá un hijo. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que no se trata de un asunto racial. Y a nosotros se nos ha vendido mucho esa idea de que es un asunto racial. Y como Dios le dijo a Abraham, todos los que te bendijeren serán benditos, todos los que te maldijeren serán benditos. Y hoy hay muchas personas, muchos cristianos, que dicen, no, cuidado con lo que dices, ¿verdad? De Israel. Para no maldecir. ¿Verdad? Sí, porque ellos son pues los herederos, son los judíos los que realmente han recibido las promesas. Y no nos damos cuenta de que en la propia palabra de Dios, o sea, nosotros no necesitamos decir nada a favor o en contra de Israel. En la propia palabra de Dios, los profetas israelitas hablaron muchas cosas en contra de Israel. Y duras. Y cosas muy duras. Y entonces tendríamos que llegar a la conclusión de entonces, todos estos profetas, Isaías, Jeremías, Amós, todos los que alguna vez hayan citado, ¿verdad? O hayan declarado una profecía que Dios les dio con respecto al pueblo, ¿verdad? En contra del pueblo, estarían malditos. ¿Son los profetas del Antiguo Testamento objeto de maldición? ¿O ellos estaban tratando de corregir a su pueblo? Entonces, hoy hay mucha gente que dice, no puedes decir nada contra Israel porque entonces vas a caer bajo maldición. Todos esos son mitos extraños que nos llevan a entender la palabra muy superficialmente. Porque yo conozco gente de Israel que me dicen acerca de las cosas buenas y de las cosas terribles que hacen los israelitas. Nosotros pensamos que eso es mágico, que es divino y que, ahí está Israel y su ejército, ese ejército que es un ejército vencedor. Es por la pura misericordia de Dios. Por supuesto son buen ejército, pero también hay muchas cosas que han sido pura misericordia de Dios. Y la gente que ha trabajado con el ejército de Israel lo sabe. Entonces, tenemos que librarnos de todo ese peso, de todos esos mitos que nos dicen. El domingo yo hablaba de ciertas prácticas, ¿no? Y ciertas prácticas que conducen a las personas a un orgullo espiritual. Entonces, hoy hay personas, por ejemplo, que nos gusta investigar. Yo sí quisiera saber si mis apellidos son judíos o no, pero en el fondo yo no me siento menos como cristiano ni como persona que cualquier judío, sea descendiente de ellos o no. Eso no va a cambiar mi vida espiritual ni va a agregar nada de valor a mi vida y mi relación con Cristo, porque no se trata de una raza. Así que por ahí tenemos que ir enfocando el asunto. Amén. Gustavo. Indudablemente que es así, pastor. Y yo creo que viene bien que nosotros podamos considerar las cartas paulinas, porque ¿quién es el que estaba hablando exclusivamente todas estas cosas? Era una persona que se movía en ese ámbito. Correcto. Del movimiento en el tiempo de Jesús, creo que el judaísmo, y quisiera leerle lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses. En el verso 3 describe algo muy importante que vendría muy bien para que podamos entender por qué Pablo habla en Gálatas 6:16, habla del Israel de Dios, ¿no? Porque nosotros somos la circuncisión, dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Una de las cosas que usted recalcó el domingo es el hecho de creer que hay algunas cosas que nosotros nos hacemos exteriormente o nos vestimos exteriormente
que nos conduce a un grado de mayor espiritualidad. Es decir, como usted decía el domingo, que porque yo estoy puesto la kipá, que porque a lo mejor yo he aprendido el hebreo. Si usted ha aprendido el hebreo, qué bueno. Bienaventurado. Sí, Bendito sea el Señor, que usted sepa, porque las letras del alefato hebreo no solamente son letras, son números, son códigos. Se les conoce como los ladrillos de la creación. Y esto es muy importante que nosotros podamos entender. Una cosa es el hebreo como lengua oficial de la nación de Israel, y otra cosa es el hebreo como lenguaje del Señor. Amén. Y es el Espíritu que nos permite llegar a ese lugar, a la substancia. Y yo, por ejemplo, pastor, me ha gustado mucho, me inclino mi corazón a siempre ir a buscar en las traducciones hebreas y los originales hebreos. Pero lo que hace al final eso, mi pastor, ¿sabe qué es? El confirmar lo que el Espíritu Santo ya en el castellano, con todas sus limitaciones, sí, porque en realidad es un lenguaje muy limitado, es mucho más amplio las expresiones en el hebreo, certifican lo que el Espíritu Santo ya de antemano estaba poniendo en nuestros corazones. Y aquí el apóstol Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice. Así es. ¿Sí? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, Pablo dice, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, qué tremendo este Pablo, oiga, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En cuanto a la ley irreprensible, mire, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. A Cristo. Qué precioso. Y mire, Gustavo y hermanos, es ese mismo Pablo el que estaba preocupado por las iglesias que iba fundando. Él escribe la carta a los Gálatas, por ejemplo, porque las influencias de los judaizantes estaban convenciéndolos, y él les dice, Gálatas, qué tontos son, ¿cómo se van a dejar convencer y les van a traer otro evangelio? Pero miren, cuando él escribe a Tito, su carta a Tito, que es una de las últimas epístolas, últimas cartas que él escribe, allá en el capítulo 1 de la carta a Tito, él está dando ciertas instrucciones, y voy a leerlo un poquito largo. Dice, te dejé en la isla de Creta para que resolvieras los problemas pendientes y para que nombraras líderes en las iglesias de cada pueblo. Tal como te dije, un líder de la iglesia debe ser alguien al que no se pueda acusar de nada malo, debe ser esposo de una sola mujer, y sus hijos deben creer en Jesucristo y ser obedientes. Dios les ha encargado a los líderes de la iglesia que vigilen el trabajo de todos para que todo se haga bien. Por eso no deben ser tiranos, ni enojarse con facilidad, ni emborracharse. Tampoco deben ser violentos, ni tramposos en sus negocios. Al contrario, deben hacer siempre lo bueno y recibir con gusto en su casa a quienes los visiten. Deben pensar bien las cosas antes de hacerlas y ser justos, santos, disciplinados en todo. Hasta aquí no ha mencionado nada de las costumbres de los judíos. Dice, no deberán creer otro mensaje que no sea el verdadero mensaje recibido de Dios, y mucho menos enseñarlo. Así podrán animar a otros por medio de la buena enseñanza y convencer a los que se oponen a ello. Pero ponga atención al verso 10. Porque por allí andan muchos que no obedecen la verdadera enseñanza, sino que engañan a los demás con sus enseñanzas tontas. Esto pasa sobre todo con algunos de ustedes que insisten en seguir practicando la circuncisión. No los dejes enseñar, porque confunden a familias enteras y lo hacen solo para ganar dinero. Los de la circuncisión, ¿quiénes eran los de la circuncisión? Los judaizantes. Los que venían a decirles, no, ustedes tienen que, bueno, está bien lo que recibieron antes, pero ahora también tienen que recibir esto otro, porque esto lo dice la ley de Moisés, y Jesucristo era judío. Pero aquí Pablo les está señalando, no señores, no es así.
nosotros no podemos volver a caer en lo de la circuncisión y todo lo demás. Que eso haya sido bueno, puede ser que haya sido una buena costumbre, qué sé yo. Pero que para ser cristiano yo me tengo que circuncidar como cualquier judío, Pablo dice, no. Y Pablo, tal y como lo llegó Gustavo, era un judío de los más estrictos. Y uno puede encontrar, vamos a la carta a los Colosenses, un momentito, Colosenses, y vamos a encontrar ahí nuevamente esta misma influencia, ¿verdad? Y Pablo tiene que responder a las inquietudes de la gente, porque en Colosenses, Pablo habla del tema del capítulo 2, versos 16 al 18. Pablo habla del tema de una crítica que le hacían a los cristianos. Versos 16 al 18, capítulo 2 de la carta a los Colosenses. No dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertas fiestas, ni respetan los días de luna nueva o de descanso, el día de reposo. El día de reposo. Y cuando usted lee aquí en el idioma original, está hablando del Sabbat. Todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero es Cristo. Así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparenta ser humilde. Dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan cosas malas. Nuevamente Pablo está advirtiendo a la iglesia, no les permitan esto de las comidas, esto de los días de fiesta, la luna nueva o el día de reposo. Había polémica en el tiempo de Pablo, ya había polémica. Por supuesto, la iglesia del Nuevo Testamento era mayoritariamente judía al principio, y ellos seguían toda la tradición judía, las fiestas, la luna nueva, el Sabbat, y yo creo que todo eso es perfectamente santo en el caso de los judíos, y si usted es judío y quiere obedecerlo, pues está bien, ¿verdad? Siempre que usted recuerde que todas esas cosas nos guiaban a Cristo, y Cristo vive en su corazón. Pero los que no somos judíos, no tenemos esas obligaciones, porque esa ley ritual no nos fue dada a nosotros. ¿Que cumplimos la ley de los mandamientos? Sí, por supuesto, la ley moral la cumplimos. Estamos de acuerdo con todos los mandatos morales y todos los mandatos que hay en los 10 mandamientos, estamos de acuerdo, pero todos estos aderezos que con el tiempo fueron agregando y que fueron cambiando los maestros talmúdicos, los rabinos talmúdicos. Yo vuelvo a mencionar, el Talmud es una obra tremendamente anticristiana. Y si esa va a ser la base de nuestra fe, estamos totalmente equivocados. Dicho sea de paso, con este asunto de la kipá, fue hasta el siglo XV cuando algunos maestros talmúdicos empezaron a enseñar que el hombre tenía que cubrirse la cabeza para entrar a la sinagoga. No hay esa información antes en la palabra. Pero entonces nuevamente aquí está hablando, y fíjense, habla de temas que a nosotros nos echan en cara. Las comidas, lo que nadie les juzgue en lo que han de comer, dice el apóstol Pablo. Porque nosotros, el cuerpo es mucho más. Miren, en el capítulo 7 del Evangelio de San Marcos, Jesús habla abiertamente de ese asunto y les enseña. Puede leerlo usted en casa, capítulo 7 del Evangelio de San Marcos. Y él está hablando ahí, le dice, ustedes están equivocados. No es lo que uno come lo que lo hace santo o lo contamina. No es. No es que te comas esto o aquello y que eso te va a hacer más santo. No, es lo que está en tu espíritu. Y él habla claramente y le enseña a sus discípulos, no se engañen con esas cosas. Todos los alimentos, dice ahí el propio Señor Jesucristo, todos los alimentos son limpios en sí. Entonces, en las comidas, en bebidas, en el Shabbat, ¿quieren hablar del Shabbat? Hay tanto que decir del Shabbat. Los primeros cristianos, sí, cumplían con el Shabbat, pero ya cuando el Evangelio empezó a ser predicado a los gentiles,
ellos recordaban y daban una gran importancia al primer día de la semana. Ujú. Gustavo, no sé si quieres. Sí, sí, Adrián. sí. Lo Eh, que sucede es que, pastor, quería ver lo que dice acerca del Shabbat, justamente. Ajá, Porque sí, aún Jesús ya habló. correcto. Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no Y el no hombre el para hombre el para el sábado, sábado. dice. Sí, Así que el Hijo del Hombre es Señor del Sí. sábado. sí. Entonces aquí podemos ver que este tipo de redefinición Ujú, es como que de alguna manera golpeaba el corazón de la gente que se movía, que guardaba el Shabbat. Ahora, algo muy importante, pastor, y que quisiera que usted lo tome como una pregunta. Quiero que usted note, y qué bueno que usted habló hacia hermanos de pronto judíos que nos estén escuchando, ujú. no es nuestra intención bajo ninguna circunstancia que como iglesia nosotros no estamos obligados a guardar muchas fiestas. Con eso no queremos decir que esas son malas Ujú, o correcto. queremos anular ese tipo de fiestas, Sí. porque el Señor, bíblicamente, Él dice que son las fiestas del Señor. Sí. Entonces, es importante entender eso, que nosotros no estamos en contra. De hecho, pastor, nosotros en cada una de las festividades, las fiestas de los trompetas, de la Pascua, todo esto hemos podido Reconocemos. extraer nosotros Sí, sí. una esencia de ejemplarización espiritual que ha enriquecido nuestro hombre interior. Por supuesto que sí. Sí, En- sí, cada una de las fiestas judías tiene un profundo significado y nosotros las valoramos. Pero por supuesto que aunque yo valoro el significado de Yom Kippur, el Día del Perdón, Perdón. yo entiendo que hoy ya no necesito el Kippur, ¿verdad? El Kippur es el sacrificio, el día del gran sacrificio, porque el sacrificio ya lo hizo Cristo, entonces no puede tener el mismo significado para mí. Si yo sigo celebrando el Yom Kippur, es como si volviera a anhelar o a desear o a repetir la muerte de Cristo. No va a haber repetición. Fue una sola vez, y no se va a repetir. Así que yo tengo que entender el significado de cada una de esas fiestas. Tengo que entender todo el mensaje que está dentro de ella y disfrutarlo, gozarme en ello. Yo tengo una gran admiración por todas esas cosas. Quiero, fíjense, insistir en lo que decían los discípulos, ¿no? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, la dieta kosher es santa? Pablo le escribe a Timoteo, le dice: el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios. Serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Perdón, pero así dice la palabra. Le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. Esa gente prohíbe casarse, comer ciertos alimentos, pero Dios creó todos los alimentos para que nosotros los comamos y le demos gracias gracias por ellos. Los creó para todos los que confiamos en Él y conocemos la verdad, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y podemos comer de todo sin rechazar nada si le damos gracias a Dios. Sí, entonces, dando gracias a Dios, nosotros nos servimos nuestros alimentos. Estamos conscientes hoy más que en cualquier otro tiempo de que hay cosas que no son tan sanas para comer. Pero eso no significa que son cosas malditas ni que están prohibidas, ¿verdad? Específicamente yo respeto la carta que los apóstoles enviaron a la iglesia y les dijeron: esto sí y esto no. Hechos capítulo 15. No voy a ir a ese pasaje porque quisiera ir al tema del séptimo día también. Me parece que es importante que vayamos entendiendo, ¿verdad? Obviamente en los evangelios, tanto en Marcos como en Juan, entendemos, capítulo 16, verso 9 de Marcos, la resurrección fue el primer día de la semana. Eso nosotros lo entendemos perfectamente. En Juan capítulo 20, versos 1 y 2, dice que la resurrección fue el primer día de la semana. Entonces, sin embargo, noten ustedes
Estoy usando al apóstol Pablo como ejemplo, porque él era un judío muy cumplidor. Pero allí, en Hechos capítulo 20, si usted lo busca conmigo, podemos encontrar cuándo se reunió Pablo en ciertas circunstancias con los cristianos y por qué lo hacía. Hechos capítulo 20, versos 3 al 8. Usted puede encontrar ahí razones de mucho valor. Y le voy a decir una cosa, Pablo cumplía con ambos grupos, los judíos convertidos y los gentiles convertidos. Capítulo 20, versos 3 al 8. Dice que Pablo estaba en un viaje misionero, dice, de allí se fue a Grecia, país donde se quedó 3 meses. Estaba Pablo a punto de salir en barco hacia la provincia de Siria cuando supo que algunos judíos planeaban atacarlo. Entonces decidió volver por Macedonia. Varios hombres lo acompañaron. Sopatro, que era hijo de Pirro y vivía en la ciudad de Berea, Aristarco y Segundo, que eran de la ciudad de Tesalónica, Gallo, del pueblo de Derbe, y Timoteo, Tíquico y Trófimo, que eran de la provincia de Asia. Todos ellos viajaron antes que nosotros y nos esperaron en la ciudad de Troas o Troade. Cuando terminó la fiesta de los panes sin levaduras, Pablo participó de la fiesta de los panes sin levaduras, la Pascua, ¿verdad? O Pesach. Pablo y los que estábamos con él salimos en barco desde el puerto de Filipos hacia la ciudad de Troade. Después de 5 días de viaje llegamos y encontramos a aquellos hombres y nos quedamos allí 7 días. ¿Por qué se quedaron 7 días? Porque estaban esperando el primer día de la semana. Y allí el primer día de la semana, fíjense ustedes, el domingo, ¿sí? Versículo 7, el domingo, el primer día de la semana, nos reunimos en uno de los pisos altos de una casa para celebrar la cena del Señor. Había muchas lámparas encendidas y como Pablo saldría de viaje el día siguiente, estuvo hablando de Jesús hasta la medianoche. Estuvieron con los judíos, sí. Celebraron el Sabbat, celebraron el Pesach. Estuvieron con los gentiles y esperaron el primer día de la semana para partir el pan. Entonces, él era cumplidor de ambas cosas y yo no creo que para él había controversia en eso. Inclusive él llega a tener una discusión con el apóstol Pedro acerca de eso, de que tenían que ser honestos espiritualmente. De que cuando estaban con los judíos, pues pórtate como judío. Cuando estás con los gentiles, pues no te hagas el gentil. Pues, tienes que ser sincero, qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas. Está bien. Pablo no lo critica esa sinceridad. 1 Corintios 16, versos 1 y 2. Dice, tengo muchas cosas buenas que decir acerca de Febe. Estoy leyendo en Romanos. 1 Corintios 16, versos 1 y 2. Ahora quiero hablarles acerca del dinero que van a dar para ayudar a los del pueblo de Dios en Jerusalén. Hagan lo mismo que les dije a las iglesias de la región de Galacia, es decir, que cada primer día de la semana, cada domingo, cada uno de ustedes debe apartar y guardar algo de dinero según lo que haya ganado. De ese modo no tendrán que recogerlo cuando yo vaya a verlo. ¿Por qué? Porque la iglesia se reunía el primer día de la semana, ya en este entonces. Entonces, estamos viendo razones y estamos descubriendo nuestras raíces cristianas. Y al descubrir nuestras raíces, nosotros podemos decir con toda libertad que nosotros, los gentiles, no estamos sujetos a la ley, a esa ley que los propios judíos la han ido transformando a través del tiempo. Amén. Gustavo. Hay algo que me llama la atención porque cuando usted estaba hablando acerca del Shabbat, por ejemplo, y aquí en el libro en el Evangelio de Mateo podemos ver cuando dice el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Correcto. Jesús, obviamente el Shabbat era descanso, pero Jesús es el Señor del sábado. Amén. Él es nuestro descanso. Por eso Jesús dice, ¿está alguno cansado? ¿Está alguno trabajado? Venga a mí, Sí. yo os haré descansar. Ahí hay una figura
donde que ya no es un acto, como usted decía, pastor, ceremonial, que agrega puntos a mi favor por ser un guardador del sábado, sino que en medio de una aflicción, sea cual sea, en mi vivencia diaria, tengo la posibilidad de acercarme por la fe a Cristo Jesús y hallar reposo a nuestras almas. Amén. Entonces esto es muy importante, que nosotros podamos tener un vislumbre desde la perspectiva de lo que Jesús estaba ampliando ese concepto, ¿no? Ahora, en el libro de Hebreos capítulo 9 hay algo muy importante. En el verso 1 dice: ahora bien, aún el primer pacto, dice, tenía ordenanzas de culto y en un santuario terrenal. Ajá. Nos saltamos porque aquí ya viene todas aquellas cosas que se hacían. Dice, en el verso 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, Así es. según el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practicaba ese culto. Sí. Y mire lo que dice, ya que, ¿qué consistía ese culto que se realizaba? Ya que consiste solo en comidas y bebidas y en diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la reforma de las cosas. Así es. Y aquí ahí es donde Pablo introduce esas buenas nuevas, que no está determinado, porque aquí Pablo está hablando al pueblo hebreo. Así es. Está dando un vislumbre ya es como un antes y después de todas aquellas cosas que estaban determinadas en cerca de todas aquellas ordenanzas que el pueblo estaba obligado a cumplirlas. Así Y es. comienza a tener un vislumbre de todas aquellas cosas que están establecidas sobre mejores promesas, un mejor pacto, ¿no? Y aquí comienza a ver el sacrificio perfecto. Pero ya estando presente, el verso 11 del capítulo 9 de Hebreos dice, pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Aleluya. Entró una vez y para siempre. Ajá. Bendito sea Dios. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aleluya. Yo, por ejemplo, respeto muchos a aquellos que se emocionan cuando dice, no, es que ya se va a construir el tercer templo. Sí. Y ahí ya van a comenzar a hacer, ¿qué van a comenzar a hacer? Algo que suplante qué, Así es. que sea mayor aquello que ya está establecido y lo que declara el apóstol Pablo, pastor. Sí, no hay manera que pueda ser mayor. Hermanos amados, Pablo habló ampliamente sobre este tema. Estaba pensando en Gálatas 4, versos 8 al 11. Dice, antes, cuando ustedes todavía no conocían a Dios, vivían como esclavos de los dioses falsos. Pero ahora conocen a Dios. Mejor dicho, Dios los conoce a ustedes. Aleluya. Por eso no puedo entender cómo es que se dejan dominar de nuevo por esos dioses falsos. Si ellos no tienen poder ni valen nada, ustedes todavía le dan importancia a ciertos días, meses, épocas y años. Me asusta el pensar de que nada haya servido todo lo que he hecho por ustedes. Sí, Pablo hace una argumentación muy seria con respecto a todas estas cosas. El mensaje central de esta noche, yo creo que ya Gustavo lo ha dicho. Tenemos que El mensaje central está en el hecho de que, bueno, si hay algunos de nuestros hermanos que tienen estas prácticas, algunos serán judíos, hay muchos judíos que no practican nada de esto. Sin embargo, usted va a Israel y usted muy poco encuentra la venta de carne que no sea kosher. Todo el mundo come carne kosher, pero muchos de los que comen carne kosher ni creen en Dios siquiera, ni creen en el judaísmo, ni tampoco son cristianos. Simplemente es una tradición para ellos. Por tradición. Sí, es una tradición para ellos. Hay muchos judíos, miren, todo este movimiento de influencia judaizante hacia el cristianismo empezó a crecer a partir de los años 60, finales de los 60, cuando se formó un grupo llamado Judíos para Cristo. Y ese grupo se fue haciendo crecer
Por supuesto, hoy hay muchos judíos que creen en Cristo. Y entonces algunos de ellos empezaron a entender que su fe era mayor o de mayor importancia porque ellos eran judíos. No hay tal. La palabra no nos enseña eso. Hoy no hay judío ni gentil a los ojos del Señor. No hay esclavo ni libre, ni hay hombre ni mujer. Todos estamos llamados a servirle, a buscar su bendición. Es cierto, Gustavo estaba leyéndome un texto antes del programa muy interesante que decía que las promesas dadas a Israel son promesas terrenales y las promesas dadas a la iglesia son promesas celestiales. Y por supuesto que Pablo dice, sí, tiene ventaja el judío, porque para ellos fue dada las promesas y todas estas cosas, ¿verdad? La palabra. Hoy nosotros aprovechamos esa palabra y esas promesas y las vivimos en plenitud, entendiendo que todo eso nosotros lo recibimos a través de Cristo y que ya no tenemos que estar atados a una ley ritual que ya no nos corresponde ni nos sirve. Así que mi admiración y mi respeto a todos los hermanos que tienen alguna influencia así, pero yo quiero decirle a los que no la tienen, no somos menos, ni somos menos espirituales, ni vamos a ser más espirituales por descubrir, yo tengo un ancestro judío. Hermanos, nosotros somos parte del Israel espiritual al cual el Señor se refería. Amén, gloria al Señor. Queremos darle gracias a Dios por este tiempo. Nos ha quedado muy corto el tiempo, mi pastor. Sí. Queremos saludar a todos los hermanos que han tenido la gentileza de conectarse esta noche. Bendecimos sus vidas, ¿sí? Háganos llegar sus peticiones de oración, háganos llegar sus inquietudes, sus aportaciones. Es el deseo de nuestro corazón afirmar el corazón de la iglesia en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero terminar para pasar, pastor, a orar por nuestra audiencia. Piden sanidad, nos piden también que ayudemos, como es orando por el asunto de las finanzas, y que Dios traiga paz y sabiduría a nuestras autoridades para las decisiones. Ahora hay una disputa grande entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, sí, para que el Señor pues sea obrando de una manera gloriosa. Yo quiero terminar leyéndole un pasaje de las Escrituras que está en Apocalipsis 21. Y dice la palabra del Señor: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Aleluya. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos será su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Gloria sea al Señor. Terminemos este tiempo, pastor, orando por las peticiones de los hermanos. Amén. Bendito tu nombre, Señor. Te alabamos de todo corazón. Sí, Señor. Hoy nos unimos en fe como tu pueblo, como familia de Dios, para orar en el nombre de Jesús con la autoridad que tenemos, Jesús, para que obres sanidades y milagros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús está nuestra autoridad, y por ese precioso nombre y por las llagas de Él, por las llagas de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros ministramos salud y vida. Haya sanidad en cada familia, en cada persona que reciba esta promesa esta noche. En el nombre de Jesús, recibe esta promesa de salud y vida para ti. Y fortalécete, cree, recibe, porque la sangre de Cristo te cubre ahora mismo, y por las llagas de Cristo ya fuiste sanado. Oramos por toda necesidad material, tal y como el apóstol Pablo decía: todo lo he recibido y tengo de sobra. A veces pensamos en eso, que no tenemos de sobra, pero saben, Pablo escribe en ese mismo capítulo diciendo: yo me he contentado, he aprendido a contentarme en toda situación. Amén, Señor. Y por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, podemos hacerlo todo en el nombre de Jesús. Él nos fortalece. Haya abundancia o haya poco,
pero Dios nunca dejará de darte el pan de cada día y nunca dejará de suplir tu necesidad. Así que nos unimos a ti. Amén, en Señor. fe, en el nombre Aleluya. de Jesús, Sí, Señor. para que pedirle al Señor, abre las puertas de los cielos, derrama tu bendición sobre tu pueblo, sobre tus hijos e hijas que están en necesidad, suple toda necesidad y llena de alegría el corazón de tu pueblo. Ayúdanos a contentarnos en toda situación y ayúdanos a alabarte y agradecerte, porque tú eres bueno, tu amor es eterno. Sea, Señor, tu fidelidad sobre tu pueblo y sea tu provisión siempre sobre nuestras familias. Oramos en el nombre de Jesús. Oramos por nuestra nación, Amén. por el mundo, Señor, en guerra. Aleluya. En el nombre de Señor, en el Jesús, nombre oramos de para Jesús. que tú seas aquel que mueva un espíritu poderoso de paz en los hombres, que quites y destruyas ese espíritu inmundo de guerra, de confrontación que afecta a las naciones y que afecta a nuestro país también, Señor. Sí, Señor. En esa disputa continua que hay entre nuestros políticos, que no han aprendido a ponerse de acuerdo para llevar a este país adelante, sino que cada uno marcha por su propio camino y con su propia visión y su propio egoísmo. Señor, derroca esos poderes del maligno de sobre Ecuador y trae sabiduría y gracia sobre este país. Trae sabiduría a nuestros gobernantes. Sí, Señor. Dale, Señor, el entendimiento de la importancia de que llegar a acuerdos para llevar al país adelante. En el nombre de Jesús declaramos la presencia de tu Espíritu sobre el Ecuador, Amén. sobre nuestras provincias, nuestras comunidades, nuestras familias, y lo hacemos dándote gracias en el maravilloso nombre de Cristo Jesús, Sí. nuestro Señor. Amén. 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 Aleluya. Gloria a ti, Bendiciones. Señor. Qué precioso tiempo, pastor. Amén. Quisiera terminar este espacio, hermano, dándoles algunos anuncios. Queremos dar a conocer las actividades de la iglesia, invitándole que usted participe a cada una de ellas. Este día sábado tenemos la reunión de jóvenes a partir de las 3 de la tarde. Este grupo está creciendo, pastor, y queremos invitar a todos los jóvenes y queremos instar también a las familias, a los padres, para que envíen a sus hijos, para que tengan un tiempo de unidad. Y yo sé que en el corazón de los jóvenes hay algo muy precioso que Dios está haciendo dentro de nuestra iglesia. Igualmente, el día domingo pues tendremos una fiesta. Tenemos nuestras 2 reuniones. Yo doy gracias a Dios porque ahora ya nos han dado un poquito de mayor libertad en cuanto al asunto del aforo. Por tanto, necesitamos que usted nos confirme, amado hermano, su asistencia a cuál de los 2 servicios. El primero a partir de las 8:30 de la mañana y el segundo servicio a partir de las 10:30 de la mañana. Le comunicamos que necesitamos también por disposición del BOE pues que nos presente ese carnet de vacunación. Si usted quiere ser parte de este ministerio, colaborando con el ministerio, con sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias, pues hermano, ahí tiene usted en pantalla una información. Nuestra hermana Sandrita Castro, que es la tesorera de la iglesia, pues puede comunicarse y hacernos llegar sus aportaciones. Y que Dios sea multiplicando la generosidad que hay en su corazón. Igualmente, hermano, ya está nuevamente reactivado los adultos mayores. Tuvieron ya una reunión muy especial el día de ayer y bendito sea el Señor. A partir de las 8:30 de la mañana se están reuniendo un buen número de hermanos. Ahí tiene un número de contacto a lo cual usted puede comunicarse y confirmar también su asistencia. También el día miércoles, Dios mediante, pastor, estaremos nuevamente reunidos pues con otro tema igualmente, y que el Señor pues sea ayudándonos a saciar el hambre que tiene el pueblo. Amén. Y tenemos otro anuncio. El Ministerio de Mujeres Unidas en Cristo está cumpliendo su 35 aniversario y tienen un tema muy importante: llamadas a edificar. Esto va a ser en el Centro Cristiano Familiar, nuestra iglesia, que está ubicada en la avenida Los Incas y Chiris, el miércoles 30 de marzo a partir de las 3 de la tarde. Está cordialmente invitado. Invitamos a todos los hermanos de la iglesia. Amén. Un gusto grande, hermanos. Pues Dios mediante, muchísimas gracias, pastor, por su tiempo. También. Gracias a nuestra querida audiencia. Háganos llegar una vez más sus inquietudes, sus preguntas, hermano. Y con la ayuda del Espíritu Santo estaremos pues tratando de saciar toda esa sed y esa hambre de cada uno de los hermanos.
Un bendecido día. Que Buenas Dios les noches. bendiga a todos, ¿no? Buenas noches a todos. Bendiciones. Buenas noches.